Llegó a la cita a ciegas como si no tuviera nada, pero el CEO vio en ella todo lo que alguna vez había deseado. La lluvia caía sin descanso sobre Brooklyn, pintando las aceras con reflejos plateados y envolviendo la ciudad en un murmullo suave y constante. Dentro de un pequeño restaurante vintage, escondido entre dos edificios de ladrillo en una calle tranquila, el resplandor cálido de las lámparas Edison colgantes bañaba el suelo de madera pulida y los sillones de cuero gastado con una luz dorada. Fuera, los paraguas flotaban frente a las ventanas empañadas como barcos lentos que navegaban entre la niebla. James Cartwright estaba sentado solo en una mesa junto a la ventana, su blazer colgado cuidadosamente en el respaldo de la silla. Su reloj de pulsera captaba la luz mientras lo revisaba una vez más. Tenía 31 años, rasgos marcados, impecablemente vestido, y se movía con una seguridad controlada que solo años de negociaciones y desengaños podían enseñar. Un hombre de precisión. De expectativas. De decepciones. Suspiró en silencio, echando un vistazo más a la entrada. No esperaba nada diferente de esa cita, solo otra conversación torpe, otra hora perdida. Ya había decidido marcharse si nadie aparecía en 5 minutos más. Entonces, la puerta se abrió. Una ráfaga de viento la siguió, junto con el suave repiqueteo de la lluvia. Ella estaba en el umbral, empapada, con rizos rubios pegados al rostro. Un abrigo de segunda mano, gastado y empapado en los hombros, y una mochila de lona descolorida colgando de un lado. Sus zapatos estaban rayados, los pantalones doblados de manera desigual, y aún así, sus ojos brillaban con algo inexplicable. Esperanza. La anfitriona se acercó rápidamente, con el ceño fruncido por la preocupación. Señora, creo que, dudó, tengo una reserva a nombre de James Cartwright. James levantó la mirada, sorprendido. Ella asintió cortésmente a la anfitriona y se abrió paso entre las mesas, sus zapatos mojados chirriando suavemente contra el suelo de baldosas. Llegó a la mesa, le ofreció una sonrisa tímida y se sentó sin ajustarse el abrigo. Él parpadeó. Esto no podía estar pasando. Era ella. No se disculpó por su apariencia. No intentó explicar la lluvia, la mochila, ni por qué parecía haber caminado una milla bajo una tormenta. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó cuidadosamente un pequeño paquete cuadrado envuelto en periódico y atado con un pañuelo viejo y deshilachado. Lo colocó con delicadeza sobre la mesa entre ellos. James lo miró, luego la miró a ella. Sus ojos, cansados pero amables, lo estudiaban. Una confianza silenciosa que lo desconcertaba. Empujó el paquete hacia él y dijo suavemente: Es tonto, pero lo hice cuando no tenía nada, y pensé que tal vez alguien como tú necesitaba algo real. Él vaciló, luego desató el nudo. El papel se desplegó, revelando un pequeño llavero de madera, tallado a mano, con bordes lisos e imperfectos. Palabras grabadas en la veta, delicadas. Hogar no es un lugar, es alguien. James lo sostuvo en sus manos, sin decir nada, mientras algo en su pecho se movía, sutil, desconocido. Levantó la vista hacia la mujer empapada frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, no encontró palabras para encajar en el momento. Giró el llavero, su pulgar recorriendo las palabras grabadas. Algo tan simple, imperfecto, hecho a mano, claramente hecho con cuidado, lo desarmaba de una manera que pocas cosas lograban hoy en día. Observó a la mujer frente a él. Emma se había presentado con voz tranquila, firme, sin nervios aparentes, sin maquillaje cuidadosamente aplicado para impresionar. Se sentaba con los rizos mojados cayendo sobre los hombros, el abrigo aún húmedo pegado a los brazos, sin hacer esfuerzo por arreglarse. Por un largo instante, James no dijo nada. Su mente estaba en otro lugar. Recordó la primera vez que comprendió que el amor no existía sin condiciones. Tenía 21 años, era estudiante universitaria y estaba locamente enamorado de una chica llamada Julia. Tenía ojos brillantes, risa rápida y gustos caros. Cuando su familia perdió todo durante la crisis financiera, cuando le revocaron las tarjetas del club, cuando su padre se declaró en bancarrota, Julia se fue. Así,
de un día para otro. Esa fue la primera grieta. Las demás vinieron después, en capas. Mientras James escalaba en el mundo financiero, ganaba respeto, poder, riqueza. Pero con cada éxito llegaba un nuevo nivel de desapego. Las mujeres le sonreían con encanto calculado, reían demasiado rápido, lo halagaban de forma ensayada. Ya sabían quién era James Cartwright, CEO. Les interesaba el título, no el hombre. Cientos de citas a lo largo de los años siempre terminaban igual: una bebida rápida, conversación educada. Luego, al sentir ese cambio familiar, cuando mencionaban accidentalmente su fortuna o algún amigo en la moda, él se excusaba y no volvía a llamar. Esta noche, esperaba lo mismo. Cuando vio a Emma entrar empapada y desaliñada, asumió que era otra fachada más. Pero el llavero sacudió algo dentro de él. Aún dudando, preguntó: ¿Sabes quién soy? Emma encogió los hombros, con ojos cálidos pero imperturbables. Eres James. Supongo que nos emparejaron por una razón. Parecías alguien que valiera la pena conocer. Él levantó una ceja. Eso es todo. No busco en Google a las personas antes de conocerlas, respondió con calma. Quita un poco del misterio, ¿no crees? James parpadeó. Eso era nuevo. Ella se inclinó un poco, apoyando los codos sobre la mesa. Me gusta caminar bajo la lluvia, dijo. No me importa mojarme. Se siente honesto. Nada que esconder cuando estás empapado. Él sonrió a pesar de sí mismo. Sus palabras eran extrañas, pero profundas. Crecí en un hogar grupal, continuó. Me mudaba mucho. Los libros eran mi escape. Las bibliotecas eran cálidas y gratuitas. Desde pequeña soñaba con abrir una librería, un lugar con un rincón donde la gente solo pudiera respirar. Sin presión, sin ruido, solo papel y silencio. James la observaba. No había actuación en su voz, ni agenda. Hablaba como si no tuviera nada que demostrar. Tal vez no lo tenía. Después de una pausa, preguntó: ¿Por qué aceptaste una cita a ciegas si ni siquiera sabías quién era? Emma sonrió. Y era una sonrisa que no pedía nada a cambio. Porque no buscaba un currículum. Buscaba a una persona. James volvió a mirar el llavero, el pecho apretado por algo innombrable. Hacía tanto tiempo que nadie lo miraba y veía algo más que el traje. Emma se acomodó en su asiento, apartando un rizo húmedo de la mejilla. El calor del restaurante comenzaba a secar la lluvia sobre su abrigo, aunque la tela aún se pegaba a sus mangas. Sus manos, descansando sobre la mesa, estaban callosas. Pequeños detalles que James notaba en silencio. Hago cosas, dijo ella, rompiendo la quietud momentánea. Trabajo la madera. Principalmente cosas pequeñas: llaveros, marcapáginas, pequeños objetos. Los vendo en Etsy cuando puedo. James inclinó la cabeza levemente. ¿Trabajas la madera? Supongo que así podría llamarse, respondió con una pequeña sonrisa. Tallar a mano. Mis herramientas son antiguas, mi espacio de trabajo es diminuto, y mis ingresos, bueno, digamos que impredecibles. No había vergüenza en su voz. Ninguna defensiva, solo hechos expuestos con claridad. No se apresuró a justificar su estilo de vida ni a suavizar sus bordes. Vivo en un estudio sobre una panadería. El horno de abajo mantiene mi departamento cálido en invierno. La mayoría de los días trabajo en una cafetería por las mañanas. El resto del tiempo tallo. A veces vendo, a veces no. Se inclinó hacia su mochila de lona gastada, apoyada junto a la silla, levantándola suavemente sobre sus piernas. La cremallera chirrió al abrirla. Dentro había retazos de tela, pedazos de cuerda, herramientas de tallado envueltas en paños viejos y varios objetos de madera cuidadosamente empaquetados. Sacó uno, luego otro, mostrándolos brevemente antes de guardarlos de nuevo. Estos no están a la venta, dijo suavemente.
Los hago para personas que me importan. A veces, cuando conozco a alguien que creo que necesita algo real, se los doy. James la observaba con atención. Todo en ella contradecía el mundo que él conocía: la perfección calculada, las conversaciones estratégicas, la generosidad medida de la alta sociedad. Emma, con sus mangas desgastadas y su convicción silenciosa, estaba completamente fuera de lugar. Y, aún así, nada en ella parecía falso. Había conocido personas con menos y las había visto desesperadas por demostrar su valor. Emma no demostraba nada. Simplemente existía. Firme, abierta. ¿Por qué?, preguntó él, genuinamente curioso. Porque es honesto, respondió ella. Si fuerzas las cosas, se quiebran. Hay que escuchar, trabajar con la beta, no contra ella. James asintió lentamente, sintiendo que volvía esa misma incomodidad, la de darse cuenta de que estaba frente a alguien que vivía de forma completamente distinta y, aún así, parecía más centrada que cualquiera que él conociera. Emma miró hacia el pasillo y se excusó cortésmente para ir al baño. Al levantarse, su mochila se inclinó ligeramente y algunos objetos cayeron al suelo. James reaccionó instintivamente, atrapando un pequeño cuaderno de cuero que se había abierto. Quiso cerrarlo rápido, pero una línea escrita a mano en la página abierta le llamó la atención. Cuando no tengas nada más que dar, da lo que no puede ser quitado. Confianza y bondad. James se quedó inmóvil. Esa frase tocó algo profundo en él. Durante tanto tiempo se había protegido del mundo, construyendo muros con dinero, contratos, reputación. Y allí estaba esta mujer, con lo justo para sobrevivir, ofreciendo pedazos de sí misma a extraños sin miedo. Cerró suavemente el cuaderno y lo volvió a colocar en su mochila, con expresión impenetrable. Cuando Emma regresó unos momentos después, James la miró de otra manera, no con lástima ni curiosidad, sino con un respeto creciente y silencioso. Ella se sentó sin notar lo que él había visto, pero algo entre ellos había cambiado, como un leve crujido de madera que no se rompe por presión, sino por abrirse. La lluvia afuera se había convertido en una ligera neblina, dejando finos rastros en la ventana a su lado. Dentro del restaurante, la multitud de la noche disminuía, y la luz ámbar cálida ahora se sentía más íntima que acogedora. James removió los restos de su café mientras Emma, frente a él, doblaba y desdoblaba suavemente el borde de la servilleta en su regazo. Parecía pensativa, como si debatiera consigo misma. Luego habló, no abruptamente, sino como si abriera una puerta que había estado cerrada por años. Tenía 5 años cuando mi madre me dejó, comenzó, con voz calmada pero baja. Me llevó a los escalones de la entrada del hogar infantil de Street Margaret y me dijo que íbamos a hacer un pequeño viaje. Esperé horas a que regresara. James levantó la vista, sorprendido por la franqueza de su tono. No había autocompasión, solo memoria. Me dejó con una pequeña maleta y un almuerzo envuelto en tela que nunca comí. Lo único que conservé de ese día fue el pañuelo que usó para atar la comida. Emma bajó la mano, abrió lentamente su mochila y sacó el mismo pañuelo que había envuelto el regalo que le dio antes. Lo he usado desde entonces, dijo, para envolver cosas que no quiero perder. James tragó saliva, inseguro de qué decir. La emoción en sus palabras no era ruidosa. Era vivida, marcada en su voz como la veta en la madera. Pasé por una docena de hogares antes de cumplir 16, continuó. Algunos eran amables. La mayoría, solo lugares. Lugares que me enseñaron a ser pequeña, a no ocupar espacio, a no esperar demasiado. Emma se acomodó en el asiento, mirando brevemente el techo como si proyectara un recuerdo sobre él. Recuerdo un invierno, tendría 14 años. Había ahorrado $62, trabajando en cualquier cosa: limpiar jardines, vender pequeñas tallas que hacía en la escuela. Era todo lo que tenía, y estaba orgullosa. Sonrió débilmente. Luego conocí a una niña que dormía en un banco afuera de la estación de buses. No tendría más de 10 años, zapatos llenos de agujeros, llorando porque tenía frío y hambre.
James la observaba, atrapado por la fuerza silenciosa de su historia. Le compré calcetines, comida, un boleto de bus al refugio más cercano. Le di todo lo que tenía, incluso la bufanda que llevaba puesta. Se rió suavemente. Mi madre de acogida se enfureció, dijo que era irresponsable. Pero luego, esa semana, la niña dejó una nota en el refugio para mí. Solo decía, gracias por verme. Emma hizo una pausa, luego miró a James directamente a los ojos. Sé que parezco no tener nada, pero te prometo que tengo más corazón del que jamás sabré cómo usar. El peso de sus palabras cayó sobre la mesa como la lluvia que había cesado afuera. James permaneció en silencio, en lugar de decir algo, su mano se deslizó hacia el pequeño llavero de madera, todavía junto a su taza de café. Lo tocó con delicadeza, como si temiera que desapareciera bajo demasiada presión. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era reverente. Sin una palabra, James hizo una señal al mesero, pagó la cuenta discretamente y se inclinó para susurrarle algo. El mesero asintió, y luego volvió su atención a Emma. Me gustaría acompañarte a casa, dijo con sencillez. Emma inclinó la cabeza, sin saber si hablaba por cortesía o por algo más, pero sonrió y asintió, ajustándose la mochila sobre el hombro. Afuera, la lluvia había vuelto a intensificarse. El mesero le entregó un paraguas nuevo, envuelto en plástico. No tiene nombre, dijo. Solo me dijeron que era de alguien que cree que mereces mantenerte seca. Emma levantó una ceja hacia James, pero él simplemente se encogió de hombros, fingiendo desconocerlo todo. Mientras salían, James sostuvo el paraguas alto, no sobre él, sino inclinado completamente hacia Emma. Su hombro y brazo se empaparon, pero no parecía importarle. Ella lo notó, por supuesto. Siempre notaba las cosas pequeñas. Caminaron en silencio durante unas cuadras, sus pasos resonando suavemente en el pavimento mojado. Al doblar una esquina, apareció una figura frágil, una anciana encorvada sentada al borde de un escalón, empapada hasta los huesos, abrazando una bolsa de plástico para mantenerse caliente. Emma se detuvo. Sin dudar, se arrodilló frente a ella y metió la mano en su mochila. Sacó otro llavero tallado a mano, más pequeño, delicado, con bordes suaves y redondeados, y un mensaje grabado en la madera. No estás olvidada. Lo colocó en las manos temblorosas de la mujer con una ternura que parecía detener el tiempo. James permaneció detrás de ella, inmóvil, como si presenciara algo sagrado. En ese momento silencioso, empapado de lluvia, viendo a Emma arrodillarse en una acera fría para dar algo que podría haber vendido, hecho con sus propias manos, James comprendió que eso era lo que había estado buscando todo el tiempo. No la riqueza, ni la perfección, sino un corazón que todavía creyera en dar. Pasaron unos días desde aquella noche lluviosa en el restaurante vintage, pero James no podía quitarse de la cabeza la imagen de ella, los rizos rubios pegados a su rostro, la firmeza de su voz, la fuerza silenciosa en sus ojos. No se inmutó ante su título, ni trató de impresionarlo. Simplemente había sido real. Mientras la ciudad palpitaba a su alrededor, taxis tocando el claxon, teléfono sonando, correos acumulándose en burbujas rojas, James se encontró retraído, introspectivo. Se sentaba en reuniones de junta y llamadas con inversionistas, asentía durante presentaciones y pitches, pero todo se sentía apagado, difuminado. De vuelta en el piso 45 de Cartwright Financial, rodeado de paredes de cristal impecables, arte cuidadosamente seleccionado y con vista al skyline de Manhattan, James retomaba su papel de ejecutivo pulido que todos esperaban. Señor Cartwright, lo llamaban. Nunca James. Las reuniones se llevaban a cabo con precisión, los almuerzos se reservaban con semanas de anticipación, su agenda era hermética, pero su mente estaba en otro lugar. Cada tanto se encontraba mirando el pequeño llavero de madera sobre su escritorio, el que ella le había dado con sus bordes imperfectos y su delicada inscripción. Hogar no es un lugar, es alguien. Tarde una noche, mucho después de que todos se hubieran ido, James estaba en su oficina con las luces de la ciudad extendiéndose sin fin tras las ventanas. Abrió su laptop, dudó un momento, y luego escribió su nombre.
No tardó en encontrarla. Su tienda de Etsy, titulada Emma's Carvings, Handmade with Art, era simple. La página no tenía branding profesional, ni un logo elegante. Las fotos de los productos parecían tomadas sobre su mesa de cocina con luz natural, etiquetas escritas a mano con los precios. Pero fue la descripción al final la que hizo que James se recostara en su silla, con el corazón silencioso. El 10% de cada pedido se destina a crear regalos gratuitos para quienes no tienen nada, porque todos merecen sentirse vistos. No era solo un eslogan, era Emma destilada en una línea. Y durante días, James no pudo sacárselo de la cabeza. Pensaba en ella al pasar por tiendas de lujo en la Quinta Avenida, al ver pasantes esforzándose por impresionarlo, al firmar bonos para quienes nunca conocerían el nombre de un solo niño necesitado. Ese sábado, James hizo algo que no hacía desde hacía más de una década: salió de su penthouse sin su chofer. Con jeans y sudadera, bajó la visera de la gorra sobre su rostro y tomó el metro. El chirrido de los rieles, los asientos gastados, las estaciones con azulejos desconchados, todo se sentía extrañamente reconfortante. Llegó a una parte más tranquila de Brooklyn, calles desconocidas pero acogedoras. Siguió el sonido de risas infantiles hasta un modesto edificio de ladrillo, el centro comunitario donde Emma ofrecía su tiempo. Entró sin ser visto y se quedó al fondo de una sala iluminada por el sol, con un ligero aroma a virutas de madera y pintura vieja. Allí estaba Emma arrodillada en el suelo, rodeada por un pequeño círculo de niños. Llevaba un delantal viejo, salpicado de pintura seca, el cabello recogido en un moño desordenado, un lápiz detrás de la oreja. Las mangas arremangadas, brazos marcados por polvo de madera y lápiz. Ayudaba a un niño a sostener con cuidado una herramienta caliente sobre un pedazo de pino blando, guiando sus pequeños dedos con paciencia y cuidado. James observaba en silencio. No había actuación, ni cámaras, ni donantes que impresionar, solo presencia. Una niña llamó su atención. Rizos castaños suaves, vestido rosa un poco grande para ella. Se apoyaba contra Emma con la naturalidad de quien ha conocido seguridad allí. «Mía, ¿qué quieres escribir en el tuyo?», preguntó Emma, con voz suave. «Quiero que diga», dijo la niña, «soy fuerte». Emma sonrió, iluminando todo su rostro. «Perfecto». James sintió algo moverse dentro de él. Había pasado la vida rodeado de ambición, ruido, negocios. Pero esto era algo mucho más raro. Era real. Entonces un niño de no más de 10 años preguntó, su voz cortando la sala como una verdad incómoda. «Señorita Emma, ¿cree que a los ricos les importamos?». Los niños guardaron silencio. Emma también. Levantó la vista, pensativa, y respondió lentamente. «Algunos sí. Solo que olvidaron cómo demostrarlo». James inhaló profundamente. Olvidado. Esa palabra resonó en él. Durante tanto tiempo había construido una vida para ser recordado por el mundo que había olvidado cómo ver, cómo importar. Se deslizó fuera del centro antes de que ella lo notara. La ciudad afuera era la misma de siempre: claxones sonando, semáforos parpadeando, gente moviéndose a toda prisa. Pero para James, todo se sentía distinto ahora. Había entrado a ese centro comunitario pensando que tal vez aprendería más sobre ella. En cambio, había aprendido más sobre sí mismo. La noticia se difundió más rápido de lo que James había anticipado. Fotos de él parado junto a Emma frente al centro comunitario, su abrigo caro empapado por la lluvia, se hicieron virales. Los titulares no tardaron en aparecer: algunos lo elogiaban por alejarse de la frialdad corporativa y abrazar la humanidad, otros condenaban lo que consideraban un acto imprudente, una distracción, un CEO abandonando sus responsabilidades. Y luego llegaron las consecuencias. En cuestión de días, Cartwright Financial perdió un inversor importante, un conglomerado tecnológico que llevaba meses en negociaciones. La junta entró en pánico, se convocaron reuniones de emergencia, el equipo de relaciones públicas se agitó, y antes de que James pudiera defenderse, fue llamado a una sesión a puerta cerrada, donde le entregaron una carta de suspensión, licencia indefinida,
pendiente de revisión interna. Así, de un plumazo, su título desapareció. James empacó una sola maleta de noche y regresó a un apartamento que no veía desde hacía años. Un lugar modesto cerca de la universidad, comprado cuando todavía creía que el éxito significaba algo más que poder. Las paredes estaban desnudas, el colchón firme, la nevera vacía, pero el silencio se sentía honesto. Apagó el teléfono, dejó que los correos se acumularan, que los titulares giraran sin control. Por primera vez, no tenía nada que manejar más que a sí mismo. Pasaron los días en quietud hasta que una noche un golpe suave llegó a la puerta. Al abrir, allí estaba ella. Emma, sin paraguas, sin discurso preparado. Solo una pequeña bolsa de papel con víveres y una sonrisa tranquila. Supuse que te habías olvidado de comer, dijo sencillamente. Él la dejó entrar. Se sentaron en la vieja mesa cerca de la ventana mientras el crepúsculo llenaba la habitación. Durante un largo rato, ninguno habló. Luego, sin aviso, el peso de todo se quebró dentro de él. James bajó la cabeza entre las manos y lloró. No en voz alta, ni dramáticamente, sino como un hombre que se había sostenido a sí mismo durante demasiado tiempo. Emma no se apresuró a consolarlo. Lo dejó sentirlo. Después, extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. Renunciaste al mundo por mí, dijo con suavidad. Déjame devolvértelo de una manera que importe más. Semanas después, las puertas del centro comunitario se abrieron de nuevo, pero esta vez con vida renovada. James y Emma estaban uno al lado del otro bajo un letrero recién pintado de Carved Hope Project, un lugar para construir algo real. Emma enseñaba a niños y ancianos a grabar mensajes amables en pequeños trozos de madera, llaveros, tokens, marcapáginas, cada uno regalado a alguien que necesitaba sentirse visto. James enseñaba presupuestos simples, preparación para empleos, como abrir una cuenta bancaria. Guiaba a personas que nunca habían sido tratadas como iguales. Una tarde, un voluntario capturó un momento tranquilo en video. James, sentado con las piernas cruzadas junto a un anciano con gorro de lana, lijando lentamente un llavero de madera, mientras Emma, justo detrás, grababa las palabras. Importas. En otro. El video se volvió viral, pero esta vez la narrativa cambió. XEO cambia la sala de juntas por un centro comunitario, decía el titular. Y por primera vez, a James no le importó cómo lo llamaran. Nunca se había sentido más el mismo. Meses después, en un evento comunitario local, Emma subió a un pequeño escenario. Su delantal manchado de tinta y polvo de madera, sonreía a una sala llena de niños, familias, voluntarios y desconocidos que se habían convertido en parte de algo real. Durante la sesión de preguntas, una joven levantó la mano. Señorita Emma, preguntó, ¿cómo sabes que alguien realmente te ama? Emma miró a James, quien estaba de pie junto a la puerta trasera, con los brazos cruzados, observándola como quien contempla lo único que siempre tuvo sentido. Ella sonrió y respondió al micrófono. Cuando está dispuesto a perder todo lo que el mundo llama importante, solo para mantener aquello que realmente lo es. La sala guardó silencio, y luego estalló en aplausos. Largos, sinceros, sentidos. James cruzó la habitación, subió al escenario y tomó su mano. En ese momento, no se sintió un CEO caído ni un hombre reconstruyéndose. Se sintió encontrado. Se sintió en casa. Era una tarde dorada de principios de otoño, el tipo de día que Brooklyn reservaba para sus alegrías más silenciosas. La acera frente a la pequeña librería de esquina estaba salpicada de hojas crujientes y rizadas, danzando con la brisa. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales de la tienda, reflejándose en el letrero de madera que colgaba sobre la puerta. El rinconcito de Emma, un lugar para respirar. Dentro, el aroma de los libros antiguos, la madera de pino y el té de canela llenaba el aire. La calidez se irradiaba desde la iluminación suave, los acogedores rincones de lectura y el amor escondido en cada detalle del espacio. Al fondo, una niña corría entre dos estanterías, riendo y girando.
Sus rizos castaños rebotaban con cada paso y el dobladillo de su vestido rosa se agitaba como pétalos en primavera. «Mamá, mira lo que encontré», gritó, levantando un libro casi del tamaño de ella. Emma levantó la vista desde el mostrador, donde ataba un lazo alrededor de un marcapáginas tallado. «Sé cuidadosa, Mía», dijo con una sonrisa. «Ese es más viejo que nosotras juntas». La niña rió y se alejó de puntillas, abrazando el libro contra su pecho. Mía había sido alguna vez la niña callada en un centro comunitario lleno de gente tímida, insegura, a menudo ignorada. Pero ahora, con 5 años, había encontrado su voz, su hogar y su familia. Ya no era solo un nombre en un expediente. Era Mia Cartwright, adoptada legalmente un año atrás por las 2 personas que le prometieron nunca dejarla sentirse olvidada de nuevo. Al frente de la tienda, James organizaba una pequeña mesa de exhibición, planificadores de presupuesto, cuadernos financieros sencillos y diminutos tokens de madera con la inscripción: «Puedes empezar de nuevo». Sus mangas estaban remangadas y un lápiz se asomaba detrás de su oreja. Sin traje, sin sala de juntas, sin título más allá del que realmente importaba: esposo, padre, ayudante. Ya no dirigía una empresa, ahora ayudaba a la gente a construir su propio futuro. Daba talleres 2 veces por semana en la sala trasera de la librería, enseñando a adultos en búsqueda de empleo a manejar dinero, redactar currículums y creer en las segundas oportunidades. Cerca de la sección infantil había una estantería especial con un letrero tallado en madera de «Los rotos a los valientes». Allí se guardaban piezas hechas por personas que habían pasado por adicciones, sin hogar, pérdidas. Cada artículo no llevaba precio, sino un nombre y una fecha. Algunos compradores lloraban al recogerlos, otros dejaban notas de agradecimiento a cambio. Esa tarde, mientras el sol bajaba y las lámparas se encendían una a una, comenzó a llover suavemente afuera. Emma recorría la tienda, tarareando suavemente mientras ordenaba. Al buscar una etiqueta de precio extra en su vieja mochila, encontró algo escondido en el bolsillo inferior. Lo sacó despacio: un pañuelo desgastado, dentro del cual descansaba el primer llavero de madera que había tallado para alguien más. El que le había dado a James en su cita a ciegas, el que lo había empezado todo. Se sentó en el pequeño banco junto a la ventana, Mia subiéndose a su lado. «¿Qué es eso?», preguntó la niña, señalando. Emma colocó el llavero en sus pequeñas manos. «Es lo primero que le di a tu papá». Mia lo estudió. «¿Esto hizo que papá te amara?». Emma sonrió, apartando un rizo de la frente de la niña. «No», dijo con suavidad. «Solo le ayudó a recordar que el amor es lo único que realmente vale la pena». Justo en ese momento, la puerta principal se abrió con un crujido, dejando entrar el suave aroma de la lluvia. James entró, sacudiéndose las gotas de la chaqueta, y sus ojos se encontraron de inmediato a las 2 personas que ahora significaban todo para él. Cruzó la sala, los abrazó con ternura y cuidado, y tomó el llavero de las manos de Mia. Con delicadeza, caminó hacia el frente de la tienda y lo colgó en un pequeño gancho justo debajo del letrero de madera, como un símbolo, una promesa que nunca se rompería, grabada, desgastada, pero aún clara. Hogar no es un lugar, es alguien. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, suave y misericordiosa. Adentro, risas y luz. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar. Gracias por acompañarnos en este hermoso viaje de amor, resiliencia y el poder silencioso de la bondad. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo sonreír o te recordó lo que realmente importa, no olvides darle al botón de apoyo. Comparte tus pensamientos en los comentarios, leemos a todos. Suscríbete a Ecos del Silencio para más historias que sanan, inspiran y permanecen contigo mucho después de que la pantalla se oscurezca. Hasta la próxima. Recuerda, hogar no es un lugar, es alguien. Sé amable, sé humano. Quédate con nosotros.